Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora a la que estáis viendo este vídeo, en el que vamos a aprender a reducir radicales a índice común. Comenzamos. Vamos a fijarnos en la imagen. Tenemos tres radicales que tienen distintos índices. El primero tiene de índice 3, el segundo, que es una raíz cuadrada, tiene de índice 2, porque os recuerdo que en las raíces cuadradas no se suele escribir el índice, pero hay que tener muy en cuenta que es un 2. Y en el tercer radical el índice es 4. Pues bien, si nosotros quisiésemos hacer multiplicaciones y divisiones con estos radicales, o si quisiésemos compararlos, necesitaríamos que tuviesen todos el mismo índice. Entonces, para poder hacer ese tipo de operaciones, lo que hacemos es sustituir estos radicales por otros equivalentes en los que el índice sea igual. Y a ese procedimiento por el que hacemos eso, sustituirlo por otros equivalentes de igual índice, es lo que se le llama reducir radicales a índice común. Y ahora la pregunta sería, vale, ¿y qué índice utilizamos? Bueno, pues eso era utilizar el mínimo común múltiplo de los índices que tienen los radicales. En este caso sería el mínimo común múltiplo de 3, de 2 y de 4, que son los índices de nuestros radicales. Si nosotros calculamos ese mínimo común múltiplo, nos sale 12. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a sustituir estos radicales por otros radicales que sean equivalentes en los que el índice sea en todos ellos 12. En ese proceso, las bases que aparecen en los radicandos, y os recuerdo que los radicandos es la parte que está dentro del símbolo de la raíz, ¿vale? No van a cambiar, pero sí que van a cambiar los exponentes. Y para calcular esos exponentes, en este proceso de reducir radicales a índice común, vamos a utilizar una de las propiedades de los radicales, que es esta que aparece aquí y que nos dice que si nosotros tenemos un radical, si multiplicamos tanto el índice del radical como el exponente que tiene el radicando por un mismo número, ahí aparece con una letra indicándolo con una M, ¿vale? Pues obtenemos un radical equivalente. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Fijaros, en el primer radical, la raíz cúbica de 5, hemos pasado a una raíz de índice 12. Es decir, el índice hemos pasado de 3 a 12. Si queremos saber por qué número hemos multiplicado, hacemos el procedimiento contrario. Dividimos 12 entre el índice que tenía el radical, que es 3, y eso nos da de resultado 4. Quiere decir que para pasar de índice 3 a índice 12 hemos multiplicado por 4. Pues aplicando esa propiedad que acabamos de ver, el exponente al que está elevado el radicando, como el radicando es 5, estaría elevado a 1, pues ese 1 habría que multiplicarlo también por 4. Y nos quedaría 5 elevado a 4. Y ya tendríamos el primer radical, ya su radical equivalente, pero con índice 12. Y hacemos el mismo procedimiento con los otros dos radicales. Es decir, dividimos el índice que tiene el nuevo radical, 12, entre el índice que tenía el radical anterior, 2. Y eso nos da de resultado 6. Es decir, hemos multiplicado por 6 para pasar de 2 a 12 en el índice. Y entonces el exponente que tenía el radicando, como el radicando es 3 y estaba elevado a 1, pues hay que multiplicarlo también por 6. 1 por 6 es 6. Y nos queda la raíz de índice 12 de 3 elevado a 6. Y en el último radical, pues hacemos lo mismo. Dividimos 12 entre 4, nos da de resultado 3, y entonces el exponente que tenía el radicando, que es 3, hay que multiplicarlo también por 3. 3 por 3 es 9. Y así tenemos ya nuestro radical equivalente. Y fijaros que hemos convertido o transformado los tres radicales iniciales que tenían distinto índice en otros tres radicales que tienen el mismo índice. Y ya podríamos hacer con ellos operaciones de multiplicación, de división o compararlos. Ya sería muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este de aquí. Tenemos la raíz sexta de 3 al cuadrado, raíz quinta de 3 y raíz cúbica de 2 al cuadrado. Bueno, pues como hemos visto antes, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de los índices, es decir, de 6, de 5 y de 3.
Bueno, pues si calculáis ese mínimo común múltiplo, os sale 30. Por lo tanto, vamos a sustituir nuestros radicales por otros equivalentes de índice 30. Las bases, como hemos dicho antes, no van a cambiar, van a ser las mismas, las bases de los radicandos, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos que calcular los exponentes, y lo hacemos como hemos visto antes, dividimos el nuevo índice 30 entre el anterior 6, eso nos da el resultado 5, quiere decir que hemos multiplicado el índice anterior por 5 para pasar a 30, índice 30. Y entonces el exponente que teníamos, que era 2, tenemos que multiplicarlo también por 5. 2 por 5 es 10. Si vamos al siguiente radical, tenemos que hacer lo mismo para calcular el exponente. Dividimos 30 entre 5 y eso nos da de resultado 6. Por lo tanto, el exponente que tenía en la base del radicando, ¿vale? Que era 1, porque es 3 y es 3 elevado a 1, pues ese 1 lo multiplicamos por 6 y nos queda 3 elevado a 6. Y ya por último, en el tercer radical, pues hacemos lo mismo. Dividimos 30 entre 3, eso nos da de resultado 10, y el exponente que tenía el radicando, que era 2, lo tenemos que multiplicar también por 10. 2 por 10 es 20. Y ya tenemos nuestros tres radicales con el mismo índice, ¿vale? Tienen índice común y además es el menor de los índices que podrían tener en común, ¿vale? Por eso hemos utilizado el mínimo común múltiplo. Ahora sí, ya hemos terminado. Ya habéis visto que es bastante sencillo reducir radicales a índice común, pero es muy importante porque si no, no podemos hacer operaciones de multiplicación y de división con radicales cuando tienen distinto índice. Si tenéis alguna duda, me lo escribís en comentarios y en cuanto yo lo vea, os lo resuelvo. Espero veros muy pronto aprendiendo en el canal. Un abrazo muy grande.